Es un gran placer estar aquí nuevamente. Creo que es la 7ª vez que estoy aquí. La última vez hablé de cultivos de cobertura y lo difícil que es su manejo en entornos, en ambientes muy secos, como es Australia del Oeste. Es un ambiente muy seco. En esta presentación les voy a dar algunas imágenes del índice verde. No sé si saben de qué estoy hablando. Esto va a ser divertido. Les voy a hablar un poco sobre los problemas que tenemos con las hileras anchas. Y también vamos a hablar de los desafíos con el rastrojo, los errores en cuanto a fertilizante y al manejo de malezas. Y luego vamos a hablar de los beneficios del sistema. Alguien pensó que yo no tenía suficiente pelo, entonces me hicieron este dibujito bien con mucho pelo. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan de lo que está ocurriendo en el mundo últimamente, pero creo que las cosas están un poquito raras. El lado derecho, esto, no sé, hace el año pasado o el año anterior, esto no lo hubieran visto. Lo que está diciendo este señor que vuelve, dice, perdón, me vuelvo, algo salió mal, estoy yendo por el mal camino. Esto es una imagen satelital de Argentina en esta área. Yo no sé, ¿hay agrónomos acá en la sala? A ver, yo soy agrónomo, vos sos agrónomo. ¿Conocés esta imagen de índice verde? ¿Tenés acceso a estas imágenes en Argentina? Por supuesto que sí, porque esto está en Internet. Se llama granos de precisión. Uno lo puede ver esto en... se llama Green Precision, esta empresa. Si ustedes quieren ver su campo, lo pueden hacer a través de estas vistas satelitales. Esto es noviembre del año pasado en Argentina, en La Pampa, en la región oeste de La Pampa. Esto es junio de este año. Acá podemos ver una vista más cercana. Esto es en Pergamino, en agosto de 2016, en realidad. Aquí yo les muestro estas imágenes para que ustedes entiendan algunos de los desafíos que yo enfrento en mi campo. Pero ustedes pueden ir solos al Internet y buscar su campo y pueden elegir el mes que quieran y el año que quieran y el cultivo que ustedes tuvieran en su campo ese año, ese mes. Así que les sugiero que tomen nota de este website, Green Precision. Acuérdense, esto está disponible en todo el mundo. Los productores de Estados Unidos que están acá pueden ver su campo cualquier año y ver cómo se desempeña su campo. Yo tengo un campo de 260 hectáreas, tengo trigo continuo, he probado una amplia gama de cultivos, todos esos cultivos significaron pérdida para mí, entonces me vi obligado en volver al monocultivo, y esto es viable desde el punto de vista económico. Tenemos que manejarnos de manera diferente según sea nuestro ambiente. Y hay 10 mandamientos de agricultura. No hay 10 mandamientos, pero sí hay principios que tenemos que aprender, tenemos que alentarnos unos a otros y tenemos que tratar de seguir estos principios. Esto es Pergamino en noviembre de 2017. Y ustedes ven cómo fue cambiando de aquí a allá. Bueno, volviendo a nuestra historia. ¿Qué ocurre con el espaciamiento de las hileras anchas? Cuando yo era chico, el espaciado entre las hileras era de 180 milímetros en todos los cultivos. En Australia tenemos maíz, trigo principalmente, lupines, canolas, cebada, arvejas y avena. No tenemos cosecha gruesa. Cuando tenemos la lluvia en verano, no tenemos el agua que necesitamos para algunos cultivos.
La semilla se ubica al costado del camellón. Esto es la ubicación tradicional de la semilla. Se coloca aquí y aquí y se usaba con esta herramienta de labranza ancha con una punta y se utilizaba esta máquina. Esto es cuando se empezó a hacer la labranza cero, la labranza mínima en los años del 70. Las mujeres que hacían la siembra, ellos ubicaban bien al costado del camellón y no más alejado. Esto se utiliza mucho en Australia, se utilizaba muy poco en los 70, pero no funcionó mucho por varias razones. El rastrojo se quemaba o se plantaba después de la pastura de arroz o después de la labranza, pero digamos, no podíamos hacerlo a través del rastrojo. En 1990 el precio de la lana de oveja colapsó y ahí es donde estalló la siembra directa. Los productores aumentaron la intensidad de cultivo. Ayer alguien contó que su padre tenía un tambo y también las cosas cambiaron mucho en 1990. El precio del trigo no era bueno en Australia, pero los productores, como decía, empezaron a intensificar el cultivo, pero eso creaba un dilema. ¿Qué hacemos con nuestro rastrojo? ¿Lo quemamos o encontramos otra manera de hacer agricultura? Y básicamente encontramos la labranza cera. Los productores, nosotros sabemos que los rastrojos es alimento para el suelo y que ablanda el suelo. Los productores aprendieron que los abresurcos, las cuchillas abresurcos, generan buenos rindes. Los desafíos con el rastrojo. No se podía sembrar a través del residuo muy grueso, pero no es basura. Acá dice basura, trash, es residuo. Las hileras más anchas permiten una mejor retención del residuo. De 25 a 30 centímetros. Aprendimos a cortar cortito el rastrojo, a triturarlo y a distribuirlo de manera pareja. Podíamos colocar los herbicidas peligrosos frente al cultivo bajo siembra directa sin ningún problema. Esto es algo que no se entendió mucho en Argentina y pasaron los años y lo siguen sin entender, pero esta es la razón por la cual se difundió tanto la siembra directa en Australia, porque podíamos poner el herbicida en la superficie que está en contacto cercano con la maleza. Entonces podíamos correr la tierra del surco en los lugares entre las hileras y se formaba como una cama de malezas, una cama de herbicidas y una cama o una capa de tierra. El trifuralin para nosotros en particular fue muy importante. Es la resistencia del lolium, del ryegrass. Es una maleza increíble porque produce muchísimas semillas con muchísima rapidez. Y es resistente y es promiscua genéticamente. Entonces, cualquier gen resistente se difunde muy fácilmente. Entonces, teníamos que tratar de controlar el ryegrass y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo con trifuralin, con siembra directa. Antes no podíamos. Y con estas máquinas que a los americanos les encanta y a los canadienses no tanto, pero para nosotros esto fue muy importante.
También hay otros beneficios, al mismo tiempo que no voy a entrar mucho en detalle. Hay beneficios relacionados con el agua. Creo que tengo una diapositiva respecto de esto. Podríamos poner el herbicida frente al cultivo bajo siembra directa con toda seguridad. Mientras que los residuos se adhieren un poco a la trifuralina, sigue funcionando. La mayoría de los productores dejaron de quemar el residuo y el manejo integrado de plagas y la resistencia de herbicidas está estimulando ahora de alguna manera la quema de residuos. Pero la tradición decía que no queríamos hacer siembra directa, pero ahora tenemos la controversia de los expertos en resistencia a herbicidas. Dicen que cada vez nos tenemos que acercar más. El quemado es una herramienta simple, pero realmente genera mucho daño. Esta es mi campo este año. Normalmente a esta época del año, este campo de trigo, esta plantación de trigo, mide 37 centímetros de alto y es bien verde. Cuando esta fotografía fue tomada hace 2 semanas, recibí 12 milímetros de lluvia desde marzo, abril, mayo y junio. 12 milímetros en esos 4 meses. Esto es 12 milímetros. Un desastre. Esto fue la peor sequía que tuvimos en 27 años. Y yo seguramente voy a perder unos cuantos miles de dólares este año. Es una situación espantosa. Mucha parte de Australia del oeste está enfrentando este problema. Así que si puedo tener algo del Vinaflum, que la gente dice que hay mucho acá. Las malezas y los fertilizantes digamos, ¿qué rol juegan las malezas y los fertilizantes en esta investigación del espaciado de hileras? Guy Lafont era un canadiense que estaba en Saskatchewan. Él hizo un trabajo maravilloso que publicó. Él logró controlar las malezas, separó las semillas del fertilizante y hizo trabajos que están muy bien, que son muy respetados. A la derecha hay un gráfico y acá se obtiene un rinde más alto. Lo que se hizo en los estudios fue determinar que se podían controlar las malezas perfectamente. Y les voy a mostrar una diapositiva que nos explica esto. El ambiente canadiense es bastante similar al nuestro en Australia. Las temperaturas son similares en la primavera, no tanto en el verano, pero sí en la primavera y en invierno, y tenemos cultivos bastante similares. Esto es un ejemplo de un trabajo científico publicado. Lo que hicieron fue demostrar que quemando el rastrojo y utilizando hileras angostas aumenta el rendimiento, aumenta el rinde. El espaciamiento, el poco espaciamiento, hileras y quemar el rastrojo, entonces, es lo que dice acá, aumenta el rinde. Si nosotros vemos lo que tiene que ver con la información del residuo del cultivo, si ven todas las hileras en donde se quemó el residuo y la comparan con las que no se quemó, van a ver cómo es el aumento en el rinde. Es bastante significativo. El promedio de todos estos años, en el promedio de estos años vemos que las malezas no pudieron controlarse. Y aquí también nos muestra un promedio de cuántas malezas, cuánto rastrojo fue quemado y cuánto rastrojo no fue quemado.
Nosotros, digamos, podemos entender esto a grandes rasgos. ¿Cuál es el beneficio para el suelo? Cuando terminó el ensayo, lo que están haciendo los productores es lo que estamos haciendo. De hecho, lo que hacen los productores es lo que estamos haciendo, que es tener un poco espacamiento entre hileras angostos. Están utilizando discos abre surcos y esto de alguna manera está dañando el suelo, porque lo están haciendo sobre el suelo donde el rastrojo fue quemado, donde no hay rastrojo. Y esto de alguna manera arruina el piso, el suelo, perdón. En definitiva, lo que estamos hablando es de control de malezas. Yo estoy con... Hace 3 años, aquí vemos cómo han crecido las plantas y vemos que el espaciamiento en las hileras funciona muy bien, así como lo estamos haciendo. Esto tiene que ver con las prácticas más del sistema. Nosotros estamos utilizando hileras de 30 centímetros de ancho, pero la realidad es que este ancho no reduce el rendimiento. Sí se reduce el rendimiento cuando el control de las malezas es deficiente. Lo que hemos aprendido es que los surcos anchos nos permite seguridad, nos permite aplicar el herbicida sobre el cultivo con toda seguridad. Nos permite retener más residuo. Nos permite cosechar o acumular agua adicional, aunque tengamos pequeñas lluvias o pequeñas precipitaciones. Tenemos algunos bloqueos con las púas abresurcos y las semillas pueden ubicarse en profundidad, pueden sembrarse en profundidad en un suelo que está húmedo. Este es mi cultivo este año, en donde logramos sembrar sobre un suelo húmedo. Mis amigos de Estados Unidos me dicen todo el tiempo que yo tendría que plantar verdeo de invierno o cultivos de cobertura cuando estamos en sequía. Yo les puedo decir que con la autoridad que tengo, o a lo mejor no, para mí esa es una mala idea. No es una buena idea esa. Yo no... en realidad, cuando estamos lejos de nuestro campo, a lo mejor no estamos en el campo y llueve, entonces no podemos aprovechar la lluvia, y cuando llega el momento de sembrar no tenemos suficiente humedad en el suelo. Yo podría plantar un trigo de 9 centímetros con alguna sembradora canadiense que al mismo tiempo la pone en profundidad y pone el fertilizante al mismo tiempo, pero a una determinada distancia para evitar la toxicidad. Ahora, en realidad, hemos recurrido a otras técnicas, que es poner, aunque el suelo esté seco, podemos poner el fertilizante en un lugar un poco más alto. Y yo llego a lograr un rendimiento de 2 toneladas porque tengo la humedad que fui almacenando de febrero, por ejemplo. Así es como funciona, con un ancho de hilera de 30 centímetros. Se crea el surco por debajo de la superficie, alrededor de 5 centímetros. Tenemos la capa arable seca de 9 centímetros. Ahí tenemos los 5 centímetros en total.
y llega a una profundidad de 14 centímetros, que en realidad estamos en época de sequía o en época seca, pero el suelo está húmedo en esa profundidad. Aquí tuvimos entre marzo y junio de 2017 solo 12 milímetros de precipitaciones, como ya les comentaba hoy. En nuestro ambiente, en nuestro clima, la cosecha es alrededor de mediados de octubre y ya, digamos, no tengo tiempo para lograr que esto mejore antes de la época de cosecha. Esta es una imagen también de Green Precision del campo de Crabtree. Una es el promedio en julio de 2016 y el otro es el promedio de julio de 2017, que entre marzo y julio llovieron 26 milímetros. Aquí vemos un poco de cultivo, un poco por acá también. Este es el surco que les acabo de mostrar. Este es el suelo desnudo. Esto son arbustos. Así que tengo un problema serio y verdadero este año. Esta es otra imagen, otra visión. Los puristas dicen que estamos removiendo demasiado suelo. Cuando comenzamos con la siembra directa en 1990, yo era el campeón de esto. La gente me decía que yo hablaba todo el tiempo de la siembra directa. Cuando empezó, todo estaba bien, lográbamos altos niveles de residuo y aumentaba el rinde, pero y utilizábamos las sembradoras de disco en ese momento y eso funcionaba bien. En este momento ya casi nadie lo usa. Aquí hemos tenido 5 milímetros de lluvia. Esto es seco y este es el surco y la semilla está acá. Si utilizo la sembradora de disco y la tierra estuviera plana, no lograría este escurrimiento adicional que logro en el suelo. Y con las sembradoras, con GPS, por supuesto, puedo sembrar entre las hileras, incluso con mucho residuo, con mucho rastrojo. Las conclusiones es que las hileras anchas funcionan. 180 milímetros es una buena idea. A veces, si se investiga todo muy de cerca, se puede llegar a una conclusión equivocada. Los productores conocen mejor que nadie cómo se investiga cada sistema. La retención de residuos es importante para la salud del suelo. Probablemente el año que viene se implemente lo que se llama el triturado de semilla. Es algo que va a implementarse probablemente el año que viene. Yo tengo información de esto cercana por un amigo mío. Una gran proporción de productores en Australia del Oeste queman sus rastrojos, lamentablemente, o lo han quemado este año, y van a tener que esperar unos 10 meses para que van a tener que esperar unos 10 meses que se desarrolle el cultivo de cobertura para poder volver a trabajar en sus campos con un buen rastrojo. Ya, digamos, se practicaba mucho en el pasado, esto de la quema del rastrojo, y la consecuencia de esto es que hoy día tenemos suelos desnudos
y realmente esto constituye un desastre. El mensaje simplemente con respecto a las hileras es que si angostamos las hileras demasiado, tenemos hileras muy angostas, muy estrechas, podemos tener muchos problemas. No sé, hizo una pregunta que no le entendí, perdón. Esta fotografía, que también es interesante, fue tomada el 1 de octubre del año pasado. Es una ciudad muy interesante llamada Jerusalén y los invito, los aliento a que la googleen. Pueden googlear esto de Cloud Ring y Trumpet Sounds. Tiene muy lindo sonido, suena muy lindo. Esto lo escuché, lo vi y lo escuché en Jerusalén. Los invito a que lo vean. ¿Preguntas? ¿Alguno que no esté de acuerdo? ¿No? ¿Todos van a agrandar el espaciamiento después de esto? A ver. Nosotros este año en soja hicimos en el mismo campo con una máquina 23 y la otra 52 centímetros la soja y no hubo diferencia de rendimiento, únicamente nos ahorramos una aplicación de herbicidas. Pero, digamos, por la duda le aclaro que esto es para zonas bien secas, digamos. No olvidemos que en realidad nosotros estamos promoviendo lo contrario en zonas húmedas. Por las dudas les aclaro eso. Donde trabaja Bill llueve en 300 milímetros como máximo. Esto no son recomendaciones para sacarla y llevarla a Marco Juárez mañana. Por la duda, por si no quedó claro. Pero está bien la acotación. Si podría ampliar un poco sobre, ¿alguna vez realizó cultivos de cobertura o realizó otro cultivo como avena, centeno, solamente trigo? ¿No hubo otra cosecha de cebada o otro cultivo? Sure. Es difícil cuando uno tiene tan poca lluvia hacer algo más que un cultivo por año. Cuando yo llegué a Presid en el año 2001, me fui a Australia y con mucho entusiasmo le dije a mis productores, a mis amigos productores, de que podíamos utilizar cultivos de cobertura con Calegari, con Carlos Crovetto y con muchos otros referentes de la siembra directa que me enseñaron muchas cosas. Yo traté de llevar esas ideas a Australia, hicimos mucha investigación. Los productores se entusiasmaron y estaban muy entusiasmados, mucho más de lo que estoy entusiasmado yo, porque hoy tengo jet lags, pero nos dimos cuenta que perdimos dinero todo el tiempo. Unos 10 productores se comprometieron con cultivos de cobertura y otras personas de Estados Unidos también nos alentaban a que lo hiciéramos, pero no hicimos más que perder dinero con los experimentos. Así que no nos resulta porque nuestro verano es muy seco. Y no funcionó para nosotros, pero los canadienses tampoco hacen nada por 6 meses porque tienen todo bajo nieve. Nosotros tenemos el efecto de la sequía, no de la nieve. De octubre a mayo son solo 50 milímetros y no se puede cultivar nada con 40 grados centígrados con una humedad del 10%. No se puede, es imposible. ¿Hicieron alguna
experiencia, no solo con la distancia entre surcos, sino también con la orientación del surco y la densidad? Sí, se hizo investigación que sugiere que tendríamos que hacerlo en el sentido este-oeste para darle, digamos, para darle sombra a las malezas, pero no sé si eso es bien robusto. Hablaste de la población. En zonas muy secas no hablamos mucho en términos de semillas por hectárea, sino en kilogramos por hectárea. Esa es nuestra tradición, pero en zonas de poca lluvia, 35 kilogramos, lo plantamos en una etapa temprana. Y lo mismo pasa con cebada o trigo o lupino. Con canola es muy poco, 2 o 3 kilos por hectárea. Con respecto al declive el relieve de la zona, vientos y cómo son las precipitaciones, si son fuertes o son suaves con respecto a la erosión. En verano son muy intensas las lluvias, 60 milímetros en 2 o 3 horas. Y en el invierno 5 milímetros en 2 o 3 horas, pero a veces tenemos tormentas en invierno y esos surcos es muy importante porque solo con 5 milímetros, recuerden que tenemos una cuchilla abre surco y no un disco, así que los 5 milímetros llegan a entrar a cierta profundidad. ¿Se acuerdan que la imagen que mostré tenemos la humedad abajo a 14 centímetros? En verano tenemos la humedad acá y en general plantamos la semilla en la zona seca. Y en verano, aunque llueva 1 hora, es suficiente porque entra en contacto con la humedad que está más abajo. Y esto es beneficioso para nosotros. Por eso nos conviene plantar nuestros cultivos en una etapa temprana. Yo les expliqué la tecnología que podemos aplicar con las hileras más anchas. Podemos plantar la semilla en la zona seca y después cuando llueve como que sube todo el suelo y la humedad del suelo sube. Esto tiene que ver con el impacto económico de la adopción de siembra directa en agricultura de secano, que es el clima que tenemos, es la condición que tenemos en Australia del Oeste. Ustedes quizá puedan obtener más información de esto que les cuento. Bill, el sistema que hace el crushing de semillas de malezas, ¿cuál es la maleza más chiquita que logra romper? El crushing de las semillas de maleza, bueno, el ryegrass es muy pequeño. Conoces al Lolium, ¿verdad? Al Lolium rigidum. Y se tritura bastante bien. Es una trituradora que va integrada a la cosechadora y es un molino de martillos que las tritura. De la que yo estoy hablando es más económica. No te puedo contar mucho de eso porque está patentada. Bueno, a lo mejor te cuento. Es muy simple lo que hace. Tiene 2 tubos en la parte de atrás que son paralelas, que va haciendo girar y va roturando las semillas.
Yo creo que, digamos, el otro es más seguro, no entran impurezas, no se puede trabar con nada. Esta se puede llegar a trabar más fácilmente, pero así como se puede trabar fácilmente con alguna materia extraña, se puede extraer fácilmente. Esto le bastaría a los productores, porque cualquier ayuda, por mínima que sea, para controlar las malezas es bienvenida. No, ojalá, a mí me encantaría decirles que se va a aumentar la materia orgánica, que las lombrices van a empezar a saltar y van a llegar al cielo. Me encantaría poder contarles eso, pero en el ambiente en donde yo trabajo es el peor ambiente donde se puede hacer agricultura. Se pierde mucho dinero. El año pasado logré 2 toneladas por hectárea, ahora son 200 toneladas por hectárea. Yo trabajaba con un banco y tuve que cambiar de banco porque en realidad todo se hace financieramente muy difícil. Es difícil. Yo he gastado para la enmienda calcárea $500,000, en serio lo digo. Yo esto se los cuento para que vean cómo es la situación, cómo es la imagen. Me gustaría que no fuera así, pero es la realidad. Creo que ya nos pasamos del tiempo. Hay tiempo para una pregunta más. ¿Qué capacidad de almacenamiento de agua tienen los suelos y en tu zona? ¿A cuánto explora el trigo en raíces? Y la otra, si hay diferencia en la eficiencia del uso del agua con tu forma de directa y la que hacías antes. Sí, hay diferencia en el uso de eficiencia, porque siembro mucho antes, el suelo es más blando, porque el rastrojo le hace bien incluso a los suelos arenosos. El almacenaje del agua depende si tenemos arcilla o suelo franco o suelo arenoso. El suelo arenoso no retiene mucha agua. Parte de nuestro suelo arenoso tiene tiene muy poco contenido arcilloso. 95% es arena y el resto es arcilla. Y esto es problemático porque no tenemos suficiente arcilla para mantener la humedad en el suelo. Entonces, las ceras en la materia orgánica no deja de ser alimento para la vida microbiana. La cera de alguna manera encapsula la arena y si uno le agrega agua, esa arena se lava, entonces se transforma en un suelo hidrofóbico que no retiene el agua. Con la arcilla se puede retener mejor la humedad. En realidad, lo que tendríamos que hacer es cambiar las características del suelo para aumentar el porcentaje de arcilla, porque de esta manera logramos que haya una mayor retención del agua gracias al efecto capilar de la arcilla. A mí me parece que esto que les explico que pasa en Australia no pasa con los suelos de Argentina, ¿verdad? Pero es un problema que tenemos y esta es una de las razones por la cual en la Asociación de Siembra Directa tratamos de no poner reglas muy estrictas y dejamos más libertad, porque el foco está
tener una agricultura sostenible y que nos dé altos rindes. Y a veces hay muchos matices, hay cosas que pueden ocurrir en nuestra agricultura. Si uno tiene reglas muy estrictas y si alguien no está de acuerdo con esas reglas puede ser problemático y conflictivo. Así que nosotros tenemos que ser honestos y ser más flexibles, poder adaptar las reglas o las normas a distintos ambientes. Lo que nosotros tenemos en nuestros suelos es a lo mejor una capa importante de arena y más abajo arcilla, pero nosotros a través de las medias calcáreas vamos cambiando el pH y de esa manera, de alguna forma, vamos cambiando las características del suelo de manera de tener más capacidad de almacenaje de agua después de las lluvias. En enero y en febrero, de esta manera, en enero y en febrero, que es el principio del verano, digamos, yo logré retener el agua de las últimas lluvias que había tenido meses atrás. Bueno, me dice que no hay más tiempo. Gracias a usted por participar. Gracias, Bill. Thank you so much.